Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 4 al 7. Esta familia también pasó por un momento crítico. ¿Cuántos aquí hemos pasado momentos de crisis bien bravos? A ver. Y esta mujer tenía un hogar muy bonito. Su esposo era un siervo de Dios, un hombre temeroso de Dios. ¿Cuántos claman por su esposo que continuamente sea un hombre temeroso de Dios? Amén. Eso debe clamarlo usted, mujer, todos los días de su vida de rodilla. No te quejes de él, no nos quejemos de él, sino proclamemos que son hombres temerosos de Dios. Y este hogar, hermanos, era un hogar bien bonito, estaba la presencia del Señor. Pero un día vino la calamidad. Los hogares no están exentos de pasar por circunstancias feas, horribles. Y el pasaje bíblico nos habla que este hombre temeroso de Dios se murió. Y hablaba con alguien y me decía, pero ¿por qué se muere la gente buena? ¿Por qué no se muere esa mala hierba? Esa gente que ha hecho tanto daño, ¿por qué no se mueren? Le dije, porque no están preparados para pasar a la eternidad. Y Dios está dándoles una oportunidad. Pero déjeme decirle que la Biblia dice que todos somos malos, que no hay ni siquiera uno bueno. Solamente uno bueno es el Señor Jesucristo. Y por la gracia es que el Señor ha tenido misericordia de ti y de mí. Entonces, en este hogar llegó la calamidad, llegó la muerte. La muerte es terrible. La muerte entró a causa del pecado del hombre. El hombre, el Señor no lo creó para morirse. Dios creó al hombre para vivir con él por la eternidad, pero que fuera una decisión. Pero el hombre decidió. En el momento de apartarse de Dios, decidió por el camino del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Tú decides. Tú y yo lo tenemos todo para ser felices. Todo lo tenemos para ser felices. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos la salvación, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Todo lo tenemos. Todo. Cantábamos antiguamente, en el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Y lo cantábamos con esa felicidad cuando niños, pero en alguna ocasión en cierto X lugar lo cantaban y yo quedaba mirando a la gente, decía, mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive, pero no había felicidad, porque el pueblo de Dios, el gozo se lo ha robado tus propias imaginaciones, tus propios deseos. Porque aún Habacuc, en medio de la crisis, él pudo decir y saltar y decir, el gozo del Señor es mi fortaleza, dijo el profeta. Pero ¿por qué nosotros no podemos vivir ese estado? ¿Por qué nosotros de una vez nos demacramos? ¿Por qué nosotros sentimos tanto dolor? Porque primero que todo somos seres humanos. Y en segundo lugar, porque nuestra vida espiritual la hemos basado mucho en lo que yo siento y en lo que no siento. Y Dios no lo admite, porque así somos nosotros. Pero Él ha dicho en su palabra que Él es el que nos sustenta de su mano derecha. Y su palabra es la que nos da vida y vida en abundancia. Esta familia, se muere el esposo, un hombre temeroso de Dios. Y la mujer quedó sola con sus hijos. Y dice la palabra
que quedó muy endeudada. Qué tremendo son las deudas. Una cosa, la muerte. Imagínese todo lo que le estaba golpeando a esta señora, a esta familia. La muerte, que se muera el esposo. Hermano, usted no sabe. De pronto usted y yo nos pasamos peleando, divagando con la pareja, con el esposo, y hay iras, hay enojos, no nos hablamos, pasan días y días, enojos y enojos y enojos, pero muérase el esposo o la esposa, es terrible quedarse sin su esposo y su esposa. En una ocasión, una hermana, yo les conté el otro día, ella llegó y se sentó allá en ese rincón. Yo estaba predicando, la observé, vi que ella llegó directo y se sentó allá. Y a la salida hablé con ella, le di la bienvenida y le dije: ¿de dónde viene usted? ¿De qué iglesia viene usted? Entonces me dijo: no, yo vengo de tal iglesia, pero hace como unos 4 años no asisto. Una amiga me invitó acá y vengo para aprender y orar. Dije: bueno, entonces regáleme su dirección. Dijo: no la puedo atender en la casa. Dije: bueno, nos encontramos en una cafetería o viene aquí a la iglesia, etcétera, etcétera. Y comenzamos esa visitación y le dije: ¿cómo está su esposo? ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo 4 hijos y esposo. No me hable de él, no quiero saber nada de él. Le dije: ¿y usted es casada? Me dijo: sí. ¿Y usted hace cuánto es cristiana? Me dijo: hace 30 años. Le dije: bueno, los cristianos también tenemos crisis. ¿No sabía usted que los cristianos también tenemos crisis? No solamente pasamos solamente, y el problema de los cristianos es que así nos duela que nos duela. ¿Y cómo está, hermana? Muy bien, excelente. Y cuando se va, ¡oh! Entonces ella me contó toda la historia. Cristianos de toda la vida, mucha pelea, mucha contienda. El esposo le pegaba con la correa. Alguna diría usted: ay, en las manos mías no me dejaba. Pero vaya que hay problemas en todos los hogares, hay dificultades. Entonces los sacaba en la mitad del patio en la madrugada a los niños y los agarraba a correa y luego les dejaba la Biblia, porque la Biblia entra con sangre, ¿no? La palabra entra con sangre. Y la Biblia dice que el que madruga a su hijo temprano lo castiga. Entonces él era muy literal. Entonces él se madrugaba y cogía a los niños y les daba fuete todas las madrugadas. A las 5 de la mañana les daba una fuetera y luego les leía la palabra. Qué ignorancia, dice usted, pero porque hoy hay más luz de la palabra. Porque antiguamente era literal, lo que decía la Biblia era literal. Hoy en día sabemos que al que madruga, Dios a través de sus padres los corrige. O sea, desde temprana edad, desde el amanecer hay corrección. Entonces ella se levantó en medio de todo esto y llegó un día en que salían del culto y él las encerraba, los mantenía con llave y no permitía que hablaran con nadie. Entonces ella un día se escapó con sus hijos. Una vecina le ayudó a salir por el tejado y ella pudo dejarlo e irse y comenzar a trabajar con sus hijos, y comenzó a levantarlos y asistía a la misma iglesia, pero iba a otra reunión, y luego ya con el tiempo se le volvió crisis también la asistencia y llegó a parar aquí. Y yo: gracias, Señor, amén. Dios sabe por qué pasa eso, ¿verdad? Y comenzamos a trabajar muchas cosas, porque a veces no es que se ha muerto su esposo, pero la relación está muerta. Tal vez su esposa no se ha muerto, no está 3 metros bajo tierra, pero el hogar está muerto, la relación está muerta, todo está muerto. Y esta mujer que vemos en la palabra de Dios, se murió su esposo, quedó sin nada, con hijos, llena de deudas, tremendo. Y esta hermana era algo parecido. Tenía vivo su esposo, tenía casa, tenía pensión, tenía todo, pero no podía disfrutar, porque en semejante problema, dijo ella: prefiero aguantar hambre que seguir soportando esa vida. Y pasaron 4 años, hermanos, trabajando con ella fuertemente. Por la gracia de Dios conocí al esposo y tenía toda la razón. Era muy fanático,
era casi loco, pero había que respetarle, ¿verdad? Y llevarle la palabra. Y estando en el hospital, casi moribundo, fuimos con ella. Y yo le dije, llegó el momento de perdonarse. Se perdonaron, Dios lo levantó nuevamente. Estuvieron dialogando, se encontraban en un restaurante. Le dije, escojan un lugar neutro, no vayan a una casa porque vuelve y se arma el espectáculo. Entonces vayan a un lugar neutro. Entonces iban aquí en la granja a un restaurante pequeño y ahí almorzaban casi todos los días. Ya estaba la relación tratando de organizarse, pero me dijo, ella no me vaya a obligar a irme otra vez. Le dije, no, yo no, ¿cómo se le ocurre? Eso no se hace, eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Pasó así un tiempo, pudimos hablar con él, la importancia de pedirle perdón a sus hijos. No lo quiso hacer porque él dijo que así era y punto, y se acabó. Dije, bueno, hermano, de todos modos, le dijo, más que la inquietud, que usted trate de arreglar su vida, porque usted se va y sus hijos quedan y van a quedar con un recuerdo muy feo, que todos los días a las 5 de la mañana usted les pegaba. Y es que así dice la palabra. Le dije, hermano, no estamos en la época donde no se entendía la palabra es clara. Y bueno, trabajamos eso. Volvió y se enfermó, ahí sí ya de gravedad. Dios le dio una oportunidad. Diga, Dios da oportunidades. ¿Para qué? Para salvación. Pero no quiso. Y quedó allí enfermo, grave. Y él gritaba antes de morir, las llamas del infierno me agarran, los demonios me tienen agarrado. Y ella allí de rodillas, nosotros por el teléfono indicándole cómo orar. Y él decía, no puedo orar, me están agarrando. Y así murió. Es tétrico. Algunos jóvenes o algo dirán, estos pastores se inventan unas historias para tramarnos. Pero déjeme decirle que la realidad es más que lo que yo le estoy predicando a usted. Porque la muerte es algo real. Y la muerte, hermanos, es cosa seria. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero ¿a qué clase de muerte está hablando ahí? Está hablando de las 3 muertes que existen. La muerte física, que es la que usted conoce. La muerte espiritual, que era donde nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados. Y la muerte eterna, que es cuando las personas ya no quieren nada más de Dios y mueren en su pecado y van a la muerte eterna, que la Biblia habla de esto. No somos solamente cuerpo. El cuerpo, hermano, es templo del Espíritu Santo. Por eso usted y yo tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Amén. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Ese cuerpo un día va a la tierra de donde fue tomado. Amén. Entonces es importante que el cuerpo usted tiene que cuidarlo. No, pero es que ese se lo van a comer los gusanos. Sí, es verdad. Pero mientras que usted esté aquí en la tierra, es templo del Espíritu Santo. Y cuando Él venga por nosotros, dice la palabra del Señor, que seremos todos resucitados, amén, en ese cuerpo glorioso, en un cuerpo que el Señor mismo ha hecho para nosotros. Entonces, hermanos queridos, eso es algo que todo el mundo tenemos que ver. Estamos bajo el pacto, diga, estoy bajo el pacto de la sangre de Cristo. Hablamos sobre estos temas, pero diga, en el nombre de Jesús, mi vida está en las manos de Dios. Otro problema que tenía esta familia fueron las deudas. Y no es casualidad que el pastor David Cote nos hablara aproximadamente como 6 o 7 domingos sobre las deudas. Dios nos dio palabra de liberación. ¿Por qué nos metemos en deudas? Bueno, algunos estudiosos dicen que este profeta era el profeta Abdías. Otros estudiosos dicen que este profeta fue el que ayudó a los profetas que Acab perseguía y que los escondió. ¿Se acuerda? Los escondió en la montaña y que él les llevaba pan y agua. Pues imagínense, tenía grupos de 50 y usted para alimentar a más de 200, a más de tantos profetas, ¿se le va plata o no se le va plata? O sea que lo que él se endeudó, según ese estudioso, él lo hizo a causa del Señor, a causa de la palabra, para que estos profetas no aguantaran hambre. Pero lo que usted siembra, dice la palabra del Señor, levante su mano derecha, dice, echa tu pan sobre las aguas y al pasar el tiempo
tú lo recogerás. No solamente tú lo recogerás, sino tus hijos lo recogerán, porque lo que tú siembras para la obra, en la obra el Señor lo multiplica. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios? Bueno, algunos estudiosos seculares dicen que el hombre de pronto era un mal administrador, etcétera, etcétera. Tome la que usted quiera, no puedo decirle eso. Yo creo firmemente que fue el profeta que ayudó a los profetas, y creo firmemente porque Dios no abandona a su pueblo. Y bueno, pueda que usted tenga deudas, y las deudas son cosas serias. Anoche orando por esto, ayer, todos estos días, diciéndole al Señor, ya sabemos, Señor, cómo no meternos en deudas, pero necesitamos un milagro sobrenatural, un milagro de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes tienen deudas fuertes y el Señor sabe, y ahí usted decirle, sí, Señor, soy yo. Y tal vez tiene problemas, tal vez se le está muriendo el matrimonio, tal vez ya no hay solución, tal vez usted está metido hasta el cuello y usted dice, ya no tengo más por dónde salir. Y así le pasó a esta señora. ¿Por qué no leemos el texto bíblico, por favor? Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene. No solamente quedó viuda, no solamente quedó con varios hijos. Aquí dice solamente que tomaron 2 hijos por siervos. Dice, para tomarse 2 hijos míos por siervos, podía tener más, pero la Biblia solamente habla de 2. O sea que la deuda trajo esclavitud, y esa esclavitud agarró a sus hijos. Y dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Dígale, pregúntele al que está al lado, ¿qué hay en casa? Pregúntele, ¿qué hay en casa? Hermano, ¿qué tiene en casa? ¿Qué hay en casa? A ver, ¿qué hay en casa? Y ella dijo, vamos a ver este suceso y vamos a ver solamente unos 3 o 4 puntos de este tema. Y lo primero es que ella levantó un clamor, que en medio de las circunstancias, del dolor, nos arrodillamos con mi esposo la noche que mi sobrina nos escribió, tía, ore, y me mandó las fotos. Y solamente hicimos así, fuimos a las rodillas con mi esposo, y ese día estábamos en el devocional leyendo la palabra, porque estamos leyendo la palabra en un año con la ayuda del Señor en esta Biblia. Y ese día hablaba de cómo Abraham intercedía por su sobrino. No sé si ustedes se acuerdan. Y él fue y peleó antes por su sobrino. ¿Cuántos aquí tienen sobrinos? Amén. Y fue y lo rescató. Pero ese rescate de nada le sirvió, porque él se metió más en Sodoma y Gomorra. Y como decía el pastor Gerardo en la enseñanza, ya le decía, hermanos míos, vivía en la ciudad del pecado, vivía en la ciudad donde la mentalidad del hombre era lo que dice Romanos capítulo 1: dejaron el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza.
Y estando allí, eso subió al corazón de Dios. El pecado de la humanidad sube al corazón de Dios. Y en lugar como la oración sube y cae el fuego del cielo sobre nuestras cabezas, el pecado del hombre sube y cae fuego y acaba con las vidas. Pues eso pasó con Sodoma y con Gomorra. Y dijo el Señor: no le he de contar a Abraham lo que está pasando, porque cuando tú intercedes, mira, hermano, cuando tú levantas un clamor, Dios no se guarda los secretos. Dios te las cuenta para que tú clames y gimas en el nombre de Jesús. Y él comenzó a decirle: si hubiesen 50 justos, 40, 20, 30, 10. Y se fue el Señor. Hermanos queridos, pero Abraham dice: siguió delante de la presencia de Jehová, y 2 ángeles se fueron a la destrucción. ¿Cómo así que llegaron 3? ¿Y por qué se fueron 2? Porque el Espíritu Santo jamás estará en el juicio. El Espíritu Santo está con nosotros para guardarnos. Fue el Padre y el Hijo, porque son los únicos de ejecutar el juicio sobre las naciones. Por eso, hermanos queridos, el Espíritu Santo intercede por usted y por mí con gemidos indecibles. Y cuando el Señor destruye, está destruyendo, dice literalmente, Jehová se acordó de Abraham y sacó a Lot de allí. Y esa fue la palabra que el Señor nos dio. Y Jehová se acordó de mi hermana Gloria, de Eliana y de nosotros, y sacó a mi sobrino del hoyo. Y ese fue el versículo que esa noche proclamábamos, porque Jehová se acuerda de ti. Pueda que tu sobrino no lo merezca, ni tú ni yo lo merecemos, sino es la misericordia de Dios. Jehová se acuerda de ti, Jehová se acuerda de mí. Y la oración no es en vano. La oración mueve montañas, pero la oración hace que Dios, en medio de ejecutar el juicio, porque los juicios vienen sobre la tierra, algunos mueren, otros quedan mal, pero los juicios vienen sobre la tierra, porque Dios es malo. ¿Qué Dios tan malo?, me dijo un taxista. ¿Cómo así ese Dios tan malo que ustedes predican? ¿Que mata niños? ¿Que mata a las naciones? Le dije: no, Dios no mata a las naciones, son las mismas naciones las que atraen el juicio. Toda alma que pecare, esa morirá. Dios nos ha dado tiempo de arrepentirnos, y el arrepentimiento es personal. Por eso tengo que orar, y le hemos estado orando. Le devolviste la vida, ahora concédele el arrepentimiento de vida, dice el apóstol. Y como hablaba el pastor Gerardo, concédele el arrepentimiento. Esa debe ser la oración suya y la oración mía. Hermanos queridos, hermanos amados, el Señor se acordó. Y en este lugar, en esta enseñanza, vemos el primer punto, y es que ella se acercó y clamó. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos queridos, en Jeremías 33:3, que es un versículo que tú y yo debemos de conocer, dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú puedes levantar un clamor, pero no solamente para que te quite el problema. Dios no es quita problemas. Dios a través del problema se va a manifestar y te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque detrás de cada problema hay una gran enseñanza. Y por eso la palabra se cumple. Y ella levantó un clamor. La palabra clamor significa levantar voz en cuello. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos pasado por un momento, decimos: pero ¿dónde está Dios? No levante la mano. Yo creo que la mayoría pensamos así. ¿Pero dónde está Dios? ¿Pero qué se hizo Dios? Pero luego no voy a la iglesia, pero luego no evangelizo, pero luego no ofrendo, pero luego. Y el Señor vio que esta mujer levantó su voz, y la Biblia dice en Santiago
4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y Santiago 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy es el día de acercarnos confiadamente, no confianzudamente. Pero Dios, ¿qué le pasa? Pero Dios, ¿usted qué le pasa? No, cuidado, hermano. Dios es Dios, y es la pura misericordia de Dios que estamos acá. Es por la gracia. Amén, es por la gracia. Levante allí su mano izquierda y diga: es por la gracia, es por la gracia. Y la mano derecha, dígale: es por su amor, por su infinita bondad, por su infinita misericordia. Entonces levantó un clamor. Hermano y hermana, levante clamor delante de Dios. Levante su voz en alto. Levante solamente el clamor a Él. Sí, usted puede contarle al amigo, a la amiga, al hermano y a la hermana, pero esta mujer fue directamente al que le podía solucionar. Hermanos queridos, Eliseo, el profeta de Dios, el profeta que reemplazó a Elías, hermanos, el profeta que Dios lo usó en milagros sobrenaturales, el profeta que vio a Elías cuando los carros de fuego se abrieron los cielos y se lo llevó, y Elías estaba allí caminando y Eliseo no lo soltaba, y Elías le decía: váyase, quítese de acá, y él dijo: no te soltaré, no te voy a soltar. Y hermanos, cuando él se fue, dijo: si tú me ves, vas a recibir. Y él estaba atento. ¿Dónde están los hombres y mujeres de Dios que hemos sido llamados de Dios? Atentos, atentos a lo que el Señor quiere hacer y está haciendo. Y en el momento que el Señor llevó a Elías, él estaba allí. Él vio cuando los carros de fuego vinieron por él. Por eso es una simbología, hermanos, de la venida de Cristo por su iglesia, que Él nos llevará en sus brazos. Amén. Y todo ojo, hermanos queridos, estará pendiente, oirá que se desaparecerá mucha gente. Y por eso estamos en la época donde los ovnis están cogiendo tanto poder y tanta autoridad, porque el diablo sabe que muy pronto viene el Señor y tiene que justificar la desaparición de tanta, pero tanta gente. Hermanos, Eliseo, el profeta de Dios, Dios lo había usado en milagros soberanos. Un día se envenenó la comida y comenzaron a comer, y dijo: hay muerte en esta comida. Y él agarró harina y le sanó. Un día las aguas estaban mal y agarró sal y le sanó. Pero este primer milagro en la familia, porque Dios ama las familias, y es cuando ella clama: Eliseo, ¿qué dice el versículo? Eliseo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Habló de su primera necesidad. Su esposo, su marido había muerto. Segundo, y tú sabes que tu siervo es temeroso de Jehová. Aprenda a interceder en la presencia del Señor. Pero no se ha muerto, pero está muerto en delitos y pecados. Usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que Él lo resucite para vida eterna. Dice: y ha venido el acreedor. El acreedor, hermanos, en el Nuevo Testamento, en la parábola de los siervos que debían, vemos una connotación del acreedor. Y dice que hasta que no pagó todo, no lo soltó. Y ahí está en un contexto del perdón. Muchos de nosotros, muchos de los hogares han sido atrapados por el acreedor, porque hay mucho resentimiento, hay mucha amargura, hay mucho, hermano, enojo en nosotros. Y manejamos eso muy bien porque somos cristianos, leemos la palabra, adoramos al Señor, leemos la Biblia, nos levantamos a las 2, 3, 4 de la mañana y podemos orar, pero estamos llenos de enojos, de resentimientos, de amargura, y los acreedores golpean a la puerta porque vienen tras
tus hijos para esclavizarlos. ¿Esclavizarlos a qué? Esclavizarlos, hermanos queridos, para hacerles pagar a tus hijos lo que tu esposo y lo que tú debes. Pero hoy hay poder en la sangre del Cordero, en la cual hoy nos arrepentimos delante de Dios. Y que el acreedor en el nombre de Jesús se vaya. Pero ¿cómo se va el acreedor? Perdonando, pagando la deuda. ¿Y qué le dijo esta señora al profeta? Una deuda muy tremenda, se van a llevar 2 de mis hijos como esclavos. Y el profeta le dijo, no se puso así, ay pobrecita, porque es que a veces usted quiere que como que la lástima, hermanos, venga sobre nosotros. Estamos en pruebas, pero el Señor está con nosotros. No estoy hablando de orgullo y de jactancia y de decirme, no, a mí no me está pasando nada, gloria a Cristo, gloria al Señor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el Señor le está hablando aquí a esta mujer y le está diciendo, bueno, tienes un problema muy grave, es verdad, yo sé quién era tu esposo, pero declárame, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? O sea, le contó la muerte, le contó la esclavitud, clamó, pero luego entra en esa conversación. Y en segunda parte vamos a ver aquí cómo el Señor sabe todo lo tuyo, pero Él quiere que tú ores y acciones en lo que Dios quiere para tu vida. Y ella le dijo, yo no tengo ninguna cosa. Hermanos, viuda, 2 acreedores en la puerta, deudas, y todavía no tenía nada en casa. No tenía ni siquiera cómo vender, porque hoy en día o siempre se ha manejado, vaya empeña, vaya hace alguna cosa, y algunos tienen esa maldición de estar empeñando y tienen sus cosas allí en esa maldición. Dios hoy va a sacarte de eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ella que le dijo, ay, yo no tengo ninguna cosa sino una vasija de aceite. Y el tercer punto, diga, un milagro sucede hoy en mi casa. Diga, un milagro. Yo no sé cuántos aquí creen en lo sobrenatural de Dios. Yo no sé cuántos aquí le creen al Espíritu Santo. Dijo, solo tengo una vasija de aceite. Hermanos queridos, mire este versículo tan lindo. Yo le dije una vasijita de aceite. Oh, hermano, la palabra del Señor en Apocalipsis. Yo no sé, de pronto usted dice, yo no tengo ya fuerzas, yo no tengo nada. Pero mire lo que dice Apocalipsis 3:8. Y ese versículo el Señor me lo dio. Dice, yo conozco tus obras. Escúchelo muy bien. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y levante sus manos y dice, aunque tengas poca fuerza, aunque tengas poco aceite, aunque tengas poca fuerza, pero algo que esta mujer tenía es que guardó su palabra y no ha negado su nombre. Esa es la mayor riqueza que Dios te ha entregado a ti y a mí en este día. Oh, hermano querido, ella no sabía que en esa vasija de aceite tenía las riquezas de gloria. En los tiempos bíblicos el aceite de oliva era muy apreciado, hoy en día también, pero en esa época era mucho más apreciado. El que tenía aceite tenía riquezas, pero ella te dijo, yo tengo un poco de aceite, pero al menos tenía algo de aceite. Y el aceite, hermanos, el aceite de oliva lo utilizaban como combustible, significa simbólico, en forma simbólica, que es la luz. Amén. Ellos encendían las lámparas con el aceite. Cada refinada era diferente. Era un refinado para combustible, un refinado para alimento, un refinado hasta para jabón, estaba leyendo, y un refinado, hermanos, para ungir, y otro refinado, hermanos queridos, para ungir en santidad a reyes y sacerdotes.
la riqueza más grande que tú tienes no son los bienes que poseemos. Ese es el resultado. Lo más valioso en tu vida es el aceite del Espíritu Santo. Y a mí me aterra en la lectura cuando estábamos en el libro de Números, cuando dice que el pueblo aborreció el maná. ¿Cuántos recuerdan esa partecita? Y dice la connotación, dice, porque les sabía a aceite nuevo. ¿Y cuántos hemos tomado aceite de oliva así en crudo? Delicioso, ¿verdad? Es fuerte, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos? Ya ustedes pues lo echan en la ensalada con otras especies y cambia el sabor. Pero es fuerte. Pues déjeme decirle que el pueblo de Israel no despreció ese maná, esas hojuelas. Despreció al mismo Señor, porque Él es el maná que bajó del cielo y les sabía aceite nuevo. ¿Cuántos de ustedes y a cuántos de nosotros la palabra de Dios nos fastidia? La palabra de Dios no nos gusta porque nos sabe a aceite nuevo, porque el aceite nuevo es el que trae la vida eterna. Por eso hoy usted y yo tenemos que arrepentirnos por no apreciar la palabra, porque Él es el pan de vida que bajó del cielo para quitarnos el hambre. Hermanos, un judío a los 12 años, no sé cuántos adolescentes están aquí, 12 años, se sabe ya la ley. Y usted a veces, Génesis, no lo encontró. Por eso ya ni siquiera usas la Biblia. Por eso ya no se dice abran las Biblias, sino enciendan las Biblias. Y ahí usted pasadita mira a ver quién la ha escrito y qué mensaje le han llegado. Y mientras que estamos predicando, usted tiene la lectura bíblica, pero usted está chateando con todos sus amigos. Creamos que los está evangelizando. Pero déjeme decirle que muchos desprecian la palabra. Y hoy tenemos que pedirle perdón al Señor por despreciar su palabra. Ignorar este libro es ignorar las riquezas de Dios. Tú eres pobre, desventurado y ciego por ignorar la palabra. Por ignorar la palabra. La iglesia de la Odisea conocían, eran teólogos. La iglesia de la Odisea eran pastores. La iglesia de la Odisea era la más rica de la comarca, de todas de la péninsula, donde estaban las 7 iglesias, la Pértica. Era la más rica de todos. ¿Por qué? Porque ya no vivía el Señor con ellos. Tenían sus riquezas, tenían todo, pero no tenían al Señor. Y Él dice en su palabra, Apocalipsis 3:20, que usted y yo tal vez nos evangelizaron con Él y gloria a Dios. Pero ese versículo es para una iglesia. Es para la iglesia de la Odisea. Porque el pueblo de Dios no solamente se trata de una persona, sino también de su iglesia. La iglesia es usted y soy yo. Y esta iglesia el Señor ya no vivía con ellos, pero tenían riquezas, pero los tapetes, pero la lana, pero tenían el colirio que le daba la vista. Pero el Señor Jesús, la riqueza mayor estaba afuera, como nos habló el pastor hace 8 días, cuando el Señor les dijo: hermanos, el Señor sacó a Israel de Egipto con grandes riquezas. 430 años les pagaron las cesantías, le pagaron todo lo de las generaciones, porque Dios no se olvida de ti. Dios es Dios grande y maravilloso. Y despojaron a Egipto, le quitaron el oro. El Señor les ordenó a las mujeres, a todos le entregaban el oro, le entregaban todo, pieles, todo le entregaron. Váyanse, váyanse, váyanse. Y ellos salieron cargados de oro, hermanos queridos, y llegaron al desierto. ¿Y sabe qué hicieron ellos con el oro? Crearon un becerro y lo adoraron y le pusieron el nombre de Jehová. Así hace usted con lo que Dios le ha dado, su trabajo, sus riquezas. Ya Dios no es el primero y usted se le arrodilla a lo que Dios le ha dado y hasta le pone nombre a lo que Dios le ha bendecido a usted. Y Dios se enojó
Porque Dios se enoja. Dígale al que está al lado, Dios se enoja. Si usted se enoja y no le gustó, ¿y qué le va a gustar si pusieron en primer lugar lo que Él les había dado? Y le dijo, mire, yo voy a mandar mi ángel y lea lo que el ángel iba a hacer. Les iba a dar tierras, iba a vencer a los enemigos. Más de uno diría, vámonos con el ángel. Porque usted y muchas veces no nos importa la presencia de Dios. Sí, ya oré, obvio, todos oramos. ¿Quién no ora? La mayoría. Pero se tienen que ver los frutos de arrepentimiento en que Dios es el primero. Prioridades. Prioridades. Y el Señor le dijo, yo no voy a ir con ustedes. Se enojó. Pero estando allí sentada escuchando la palabra, llamó mi mente la atención cuando dice que el pueblo entró en aflicción y se vistió de luto. Porque cuando no está la presencia de Dios, hay muerte. Y muchos de nosotros nos hemos acostumbrado solamente a la rutina. Hay rutina para todo. Si usted no se cepilla los dientes todos los días, pues se le van a dañar. Y aún lavando se dañan. Y tiene que ir al odontólogo. Y de pronto tenemos buenas rutinas. Pero hermanos queridos, el Señor le dice, yo no voy a ir con ustedes. Y el pueblo se llenó de luto, se vistió de negro y empezó a estar afligido. Porque si su presencia no está, no tenemos nada. Si usted se conforma solo con el ángel va y le mata a todos los enemigos. ¿Y después qué va a hacer usted? Salen otros enemigos y lo acaban. Mientras que la presencia de Dios irá contigo, delante de ti será tu guardia y tu retaguardia, te llevará de la mano derecha, Él peleará por ti y Él te dará descanso. Y Moisés se paró categóricamente y dijo, si tú no vas, no nos saques de aquí. Y esa debe ser nuestra determinación para los negocios, para las prioridades en este 2024. Señor, ¿qué quieres? Si tú no me das una palabra, yo no me muevo de acá. ¿Qué quieres tú, Señor? Y el Señor te va a hablar, porque tú eres una persona que a partir de este 2024 tú le vas a dar prioridad al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hermanos, dele la gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué tienes en casa? Le dijo, una vasija de aceite. Y él le dijo, ve, pongamos el texto por favor. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo el profeta? A ver, todos al tiempo. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. ¿Vasijas qué? Vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, que dice la palabra del Señor, y cerrada la puerta, entra a tu aposento. Amén. Y habla con tu padre, y tu padre que te ve, cuando tú hablas con él, él te ve. Te recompensará en público. Hermanos queridos, nada podrás hacer si no oras. Nada. Ay, me dijo alguien, yo no necesito estar allá pelándome la rodilla. Y mire todo lo que tengo. No midas la espiritualidad, ¿sí? Hermanos, ella se encerró. Pero ¿cuántos dan gloria a Dios por los hijos? Levanten sus manos, mire a sus hijitos, denles un abrazo si los tiene ahí cerca. Ah, qué niños tan valientes, qué hijos tan valientes. ¿Cuántos quieren un milagro sobrenatural? ¿Qué hizo esta mujer? Diga número uno, dígalo. Número uno, clamó.
Número 2, dio a conocer su situación. Diga número 3, escuchó la instrucción del profeta. Y número 4, sucedió el milagro sobrenatural. Y los jóvenes de pronto eran adolescentes porque estaban listos para trabajar. Y cuando ella le dijo, vayan, hermanos, usted no sabe la riqueza tan grande que usted tiene en su casa. Primero tiene el aceite del Espíritu Santo. Usted es poseedor de la unción, de la gloria del Padre sobre tu vida. Hermano, usted no está solo. Usted tiene la palabra de liberación. Usted tiene la gloria del Padre. Y usted tiene una familia que Dios le ha entregado. Una familia, hermanos, donde la gloria del Señor desciende. Pero a veces tú estás pasando por problemas, te encierras a llorar y tú no le cuentas nada a tus hijos. No le dices nada porque eres el grande, porque eres el poderoso. Y ellos te piden los tenis de 400, te piden el reloj, el celular de 2 millones. Y hay de que no te lo den. Pero es que mi hijo no tengo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y estás aquí del agua. Pero esta mujer involucró a toda su familia. No, el Dios de misericordia le dijo, ve a donde los vecinos, enciérrate. Solamente encerrados recibirán la unción de la gloria de Dios sobre el aceite que tienes. Y hermanos queridos, esta mujer corrió sin preguntar. Imagínese usted qué va a hacer con una vasejita de aceite. Usted va y la mira. No dice usted, ¿esto para qué alcanza? Esto no alcanza para nada. Pero ella solo obedeció. Dígale, eso es lo que me falta a mí, obedecer. Y qué vecinos, ¿verdad? Implementos para un milagro sobrenatural. ¿Qué vecinos? Yo creo que ellos eran de un excelente testimonio, porque las vasijas para los judíos, hermanos, ellos no se las soltaban a nadie. A nadie se las soltaba. Tenía que ser una mujer y unos niños que decían, estos muchachos tan valientes, y le soltaron todas las vasijas. Y en esa época eran de barro, ¿no? Entonces no son de lata ni de aluminio, bueno, más sofisticados, de acero inoxidable. Entonces no se dejaban caer, ¿cierto? Sí, se rompía una vasija, eso sí. O sea, eran muchachos cuidadosos, diga cuidadosos, obedientes, atentos y diligentes. ¿Cuántos están levantando una generación así? ¿Cuántos estamos levantando una generación así? Amén. Y ellos se fueron, hermanos, dice que se encerraron en la casa y se fueron por todos los vecinos, hermano, y traían vasijas, diga vasijas, más. A ver, más vasijas, más. Muy atentos a las instrucciones. ¿Qué le dijo el profeta? Ve luego, enciérrate tú y tus hijos, echa en todas las vasijas. ¿Y qué es? Que ahí está en mayúscula, lo tengo yo. No sé si todavía lo tienen ahí en la pantalla, pero dice, y cuando una esté llena, ponla aparte. Hermanos queridos, diga primicias. No, hermano, diga primicias. Diga primicias. Alguno va a decir, ay, todo iba tan bien. Todo iba tan bien. Pero re bien, pastora. Y el Señor mismo le dijo, cuando una esté llena, no le dijo cuando todas estén llenas, sácala para el Señor. ¿Se necesita fe o no se necesita fe? Pero ella, yo creo que ni fe tenía, hermanos. Ella obedeció. Hay cosas que tendrás que hacer tú solamente en obediencia. Amén, en obediencia. ¿Y qué fue lo que le dijo el profeta? Coja las vasijas, enciérrate. Oración en familia. Yo les pregunto, para este 2024, Netflix no puede ser el centro de tu familia. Ese televisor de no sé cuántas pulgadas no puede ser el centro de tu casa. Voy a comprar la cama. ¿Cuál es la más grande, Claudia? La Queen. ¿Hay una más grande? Esa es la más grande. Esa es la que yo necesito para que se acuesten mis 3 hijos, mi esposo y yo, y el domingo todo el día vea películas hasta que se nos pare el ombligo. Ay, ¿verdad que están en el culto? Eso después lo vemos.
¿Cuánto desprecias la obra de Dios? Aparta primero la primer vasija. Aparta el primer tiempo para Dios. Aparta tu primer pensamiento. Aparta lo primero para Dios. Y Dios honra a los que le honran. Diga, Dios honra a los que le honran. Dígalo fuerte, Dios honra a los que le honran. Levante su mano derecha y diga: echa el aceite en todas las vasijas. Y cuando una, algunos siguen así, cuando una, ay, yo ya sé diezmar, pastora, predíqueme otra cosa. Hay muchos que diezman sin ser lo primero. Sí, yo diezmo, pero a veces no es lo primero. Entonces no es diezmo, es lo primero. Y no esperar a que venda todo para dar, no. Cuando la primera esté llena, ponla aparte. Ponla aparte. Ponla aparte quiere decir consagrado, santo, apartado. Amén. Ponla aparte. Y quiero que vayamos a la palabra en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Cuando una esté llena, ponla aparte. Dice: honra todos. ¿Ya está ahí en la pantalla? ¿En su Biblia ya la tiene abierta? Vamos a leer en la Reina Valera. Aunque la Reina Valera tiene algunos sofismas y vocablos de la tradición, es la más que se acerca a la original. Las demás versiones, mi esposo dijo: por favor hable de eso un minuto. Hay muchas versiones que están sacando ahora, excelentes, muy buenas, pero no le dan el sentido de lo que dice la palabra. Al pecado hay que llamarlo pecado, a la santidad hay que llamarla santidad, y no que un error o esto no. Por eso en esta congregación se ministra con la Biblia Reina Valera. Amén. ¿Usamos las otras versiones? Sí, para consultar, pero no es la que usamos para la directriz. Amén. En el libro de Proverbios 3, 9 al 10 dice: Eliseo le dice a ella: cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Qué dice la palabra? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se llenarán con abundancia, y tus tinajas rebosarán de mosto. O sea, las vasijas no solamente se van a llenar de aceite, sino también se van a llenar de vino, y del vino recién hecho. Entonces es importante, hermanos, de nosotros ser guiados en las primicias. Diga: primicia. Primicia es lo primero, es la prioridad. Prioridad en este año, en mi vida espiritual. Para nosotros en esta congregación, enero es el primer mes del año y es el mes de las primicias. No somos judíos, somos la iglesia. Amén. ¿Somos la qué? La iglesia. Entonces, como iglesia damos prioridad. Por eso el Señor pone en el corazón del pastor los primeros 7 días de ayuno. Alguien dice: pero ¿quién se le ocurre ayunar 7 días? Pues a Dios. Y si dice: ayunar, no, yo solamente puedo hacer ayuno hasta las 10 de la mañana o hasta las 12. Bueno, allá usted con Dios, pero haga el ayuno. ¿Cuándo empieza usted el ayuno? El día anterior, desde las 6 de la tarde. ¡Ay! Y yo que como a las 10, 11 de la noche. Ahorita está de moda el ayuno en la medicina, ¿sí o no?
Y hay gente ayunando, que es que 14, 16, 18, ayunan más que nosotros los cristianos. Ayunamos 3, 4 días. Ay, yo tengo un hambre, ay Dios mío. Ay, Dios mío, ¿a cuánto nos ha pasado? ¿O solo a mí? Y hermanos, ustedes son muy espirituales. ¿A cuánto nos ha pasado? A todos. ¿Cierto que usted le dicen ayuno y una vez le provoca ahorita la salida? Están vendiendo unas empanadas más ricas, ¿verdad? Ya cuando usted tiene años en el evangelio aprende esta disciplina. Pero yo quiero decirle que el Señor Jesucristo, después de que fue bautizado, fue llevado en el Espíritu al desierto y ayunó 40 días. Usted necesita ser llevado en el Espíritu para entrar en el ayuno del Señor. Entonces, hermanos, darle el primer lugar. Si usted no ha hecho los ayunos, hágalos en el nombre de Jesús, pero hágalos a conciencia, para usted, para su familia. No, es que es muy largo. ¿Cuántos están escuchando el devocional? Ahora es más largo, ¿verdad? ¡Uy, qué larguero! ¿Cuánto dura usted viendo? El Señor de los Anillos, creo que se llama así, ¿no? Esas novelas turcas que duran años hasta que la protagonista hasta crece en la misma novela. Y son interesantes. Hermanos, prioridad, diga prioridad. Prioridad en la vida espiritual, prioridad en la familia, prioridad, como hablaba el pastor hace 8 días, en la casa de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios que están arreglando ya el techo? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Dijo el hermano José, y después del techo toca pintar todo el templo. Le dije, amén, hermano José. Amén, amén. Señor, y regálanos otro tapete, ya es hora de cambiar, amén. Dijo una hermana, y la silla. Dije, pues hagamos toda la lista y Dios nos la puede dar a través de ti. Prioridades, prioridades en la salud. Que se haga un chequeo médico bien bueno usted. Ay, no, ¿para qué? Para que me quiten todo lo de comer, me dijo una hermana. Le dije, no, hermana. Prioridad en las finanzas, prioridad en el estudio, prioridad en los negocios. Siéntese en estos días a orar y a escribir. Del hombre está hacer los planes, pero de Jehová disponerlos. Amén, disponerlos. Póngase de acuerdo con su esposa. Póngase de acuerdo. Uy, pero hermano, poner de acuerdo a esa señora es como serio. Yo le tengo el nombre de Patico, me dijo un hermano, eso nos hemos reído. Yo, la hermana se llama Patricia. Me dijo, no, hermana, es que es pantera, tigre y cocodrilo. Se me lo enseñó por ahí una amiga mía que ríe duro. ¿Sí o no, Claudia? La hermana Patico. Hermanos, Dios va a hacer cosas grandes si le damos la prioridad al Señor. Prioridad, hoy los felicito porque hoy vencieron y están aquí en la casa de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Amén. Ahora van a haber solo 2 reuniones, 6:30 y 8:30. Y algunos dicen, ay, el de las 10:30 llegaban a las 11:30. Ay, Padre de la gloria. Entonces la tercera reunión la vamos a dedicar, hermanos, a los niños que están sin papá, sin mamá. Esto es algo imposible, pero queremos trabajar con los padres de algunos de esos niños que están allí. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Nos vamos a dedicar a discipular a esos jóvenes, adolescentes y niños. Teníamos, ¿dónde está Bisneida y César? Estaban ahí o están en clase. Teníamos programado para mitad de febrero que ellos comienzan a venir. Y la directora escribió y dijo, el domingo 28 de enero les mando el primer grupo. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Y qué es el domingo 28 de enero? ¿Qué es? La fiesta de las primicias. Dios está en todo. Nada se puede quedar por fuera. Diga, nada se puede quedar por fuera. El viernes 26, ya los miércoles se acaba el tabernáculo y empieza los viernes de gloria. El 26 de enero
en la primera vigilia de este 2024. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Diga: Dios es primero. Dios honra a los que le honran. Y toda una noche, me dijo anoche una hermana, le dije: no, hermana, solo hasta las 12. Ah, bueno. ¿Y va a venir? ¿Quién sabe? Pero el 31 sí estuvieron como a las 3 hasta las 4 de la mañana. Pégale a esa baldosa, hermano. ¿Estaban reprendiendo? No, mentiras. Es un decir. Yo sé que ustedes no estaban en eso. Esperamos en eso. Estábamos de rodillas, recibiendo este 2024 de la mano de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Oh, hermanos, y en esa tercera reunión se van a hacer todas las escuelas a partir del febrero 18, pero vamos a tener una entrevista con cada uno de los que están en las escuelas para que entendamos cuál es el propósito por el cual estudiamos. Hay un propósito, amén, hay un propósito. Entonces la tercera, vamos a estar en escuelas, encuentros, preencuentros, prematrimoniales, el trabajo con los niños y adolescentes de las casas de los niños, que ya sabemos en dónde trabajamos, y Dios va a hacer cosas grandes. Por eso dígale al que está al lado: si usted venía a las 10:30, le tocó pasarse a la primera o a la segunda. Pero dígale: hermano, madrugue. Dígale, hermano que está ahí: madrugue, hermanito. Madrugue. ¿Tiene que timbrar tarjeta? Dígale: sí, con el Espíritu Santo. Amén, diga: con el Espíritu Santo. Algunos a las 8:30 hasta ahora están saliendo de la casa. Uy, hermana, iba tan buena la predicación. ¿Usted por qué nos habla así, hermana? Hermana, es que hay que cambiar. Hay que darle el primer lugar al Señor. Amén. Entonces dice: somos guiados a ofrecer las primicias. Ahora diga: mi primicia evangelística. A ver, diga: uno más para Cristo. Diga: uno más para Cristo. ¿Se va a atrever a usted a hablarle a alguien de Cristo estos días que quedan? Atrévase a hablarle a alguien de Cristo. Aquí está la hermana Bertica, que ella habla hasta dormida de Cristo. Así era mi amada suegra, ¿cierto? Y ella entrenó a Dolly. Dolly está en Alemania. El Señor la entrenó porque la hermana tenía un percance médico y la hermana Dolly la atendió hasta el día que se fue. Pero Dios tenía un propósito tan grande hablando con ella, es que ella se le quitó el miedo de evangelizar y ahora está evangelizando allá en Alemania. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Dígale al que está al lado: despierta. Hay que ganar las almas para Cristo. Ganar las almas es lo mejor, hermano. Mira, si usted no ha ganado más en la vida, gánese un alma, hermano, para Cristo. Y lo verá que usted le da un gozo incalculable. Ganar uno para Cristo es que usted mismo se atreva a discipular una persona para Dios a partir de enero de este 2024. Diga: primicia evangelística. Pero también primicias en la economía. Leamos: somos guiados a ofrecer las primicias de todos nuestros ingresos al Señor. El concepto de primicia se remonta a los tiempos bíblicos, cuando los agricultores apartaban la primicia de la cosecha como ofrenda al Señor. Esto nos lo enseñó el pastor Arboleda y agradecemos al Señor por él. No, sí lo habíamos escuchado muchas veces, pero no lo entendíamos. Y mi esposo decía: hasta que no lo entendamos bien, no nos vamos a meter en algo que no, ¿sí? Y obedecimos, y el pastor se sentó a enseñarnos esta parte y ha sido maravilloso. Dice: las primicias, cuando los agricultores apartaban las primicias de la cosecha como ofrenda al Señor, esta práctica es simbólica que expresa gratitud por la bondad de Dios al conceder una abundante cosecha. O sea que la primicia determina la cosecha del año. En la Casa de Paz, que por la gracia de Dios dirijo, allí los hermanos tienen un negocio, ¿sí? Ellos expenden, ¿cómo se dice? Bueno, usted me entiende. Banano. No, pero aquí mismo en la ciudad. District, gracias. Y
Comenzamos a orar hace como unos 4 o 5 años y les enseñamos esto de las primicias. Y a partir de ese año, todo el año tienen producto. Todo el año tiene producto. Porque, hermanos, la primicia determina la cosecha del año. Entonces, los agricultores de la Biblia demostraron la fe en la futura provisión de Dios y por sus bendiciones. Sin embargo, el acto de ofrecer las primicias va más allá de las ofrendas económicas. También tienes que encomendar a Dios los primeros momentos de nuestro día, los primeros talentos que poseemos e incluso las primeras decisiones que tomamos. Al hacerlo, ponemos a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida, reconociendo que Él es digno de nuestra devoción y confianza. Dar las primicias de nuestros ingresos a Dios no debe ser una obligación, sino una demostración de la práctica de nuestra fe, de amor, y recordar constantemente que todo lo que yo tengo proviene de Dios y que lo primero que yo le entrego a Él de mi vida y también de lo que Dios me da económicamente, pues se lo entrego al verdadero dueño de todas las cosas. Si usted tiene vacas, pues dé una vaca, pero como la mayoría nos dan dinero, pues damos ¿qué? Dinero. No vaya a ser como una hermana que un día llegó y dijo: pastora, la necesito. Y yo: sí, señora, ¿qué pasó? Llevo la primicia. Y yo, como no sabía eso, le dije: sí, hermanita, déjela ahí en la iglesia. Dijo: no, es usted, porque necesito la oración sacerdotal. Y yo no sabía, ni tenía ni idea. Hoy ya sé qué es eso. Y viene y me entrega que es que una perra, hermano. Y yo le dije: ¿y esto qué es? Ella debe estar ahí, ella es de Cali. ¿Se acuerdan de la dálmata Katiuska? ¿Se acuerdan algunos? Ella fue una primicia. Y yo: hermana, luego se dan primicias de los perros. Dijo: sí, señora, porque yo crío perros, entonces traigo la primicia y es una perrita. Y yo: uy, hermana, muy linda, la tuvimos muchos años. Y fue a una finca. ¿Dónde está la hermana Romelia? Que por aquí está. Ella la llevó para una de las fincas de ella y tuvo 7 dálmatas allá. Y el veterinario le dijo que es que todos habían nacido enfermos. Le dije: ay, hermana, la tumbaron. Entonces con esas me salió la hermana. No van a traer perros, hermanos, muy lindos, pero aquí no pueden. Tenemos ya así, sí, ¿no? Ahí tenemos a la gatica. Nuestra disposición a obedecer sus principios. Dice Éxodo 23:19. Por ejemplo, encontramos la instrucción: las primicias de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Amén. ¿A dónde las debemos de traer? A la casa de Dios. Entonces, hermanos, sucedió un milagro sobrenatural. Ella apartó esto en el nombre de Jesús. ¿Y qué sucedió? Comenzó a echar aceite y aceite y aceite y aceite y aceite en todas las vasijas. Yo me pongo a pensar en esto. Teníamos el video, pero ya no vamos a alcanzar. Qué pena con Darly, que trasnochó toda la noche. Bueno, de pronto lo podemos poner al final. Que hermanos, oh. Y es emocionante ver cuando el Señor se manifiesta en gloria. Y eso te va a traer a ti mucho. Dios te va a bendecir. Dios no va a hacerte falta nada. Si tú encomiendas, ponga las manos en la alacena, ponga las manos donde guardas el dinero, ponga las manos en todo. Diga: Señor, todo te pertenece a ti. Arrodíllese. No ante la cocina que acaba de estrenar, que te costó 20 billones, no, sino gracias, Señor, porque nadie recibió la cocina de 20 años, de 20 millones. ¿Nadie? ¿No? ¿Cuánto la van a recibir? Ahora sí. Ay, Señor, gracias por mi cocina. No, Señor, gracias a ti, porque tú me diste esta cocina, porque tú me diste este carro. Coja su carro para orar todo el día, todo el tiempo, desde que salga. Ore en ese carro, que se vuelva un lugar de oración, que ese cuarto, esa habitación, esa alcoba que te costó no sé cuánto sea el lugar secreto para adorar al Señor, no para ver pornografía. No, ese computador que Dios te dio no es para que te llenes de alimento que daña tu alma, sino para la gloria del Señor. Pero también sírvele al Padre, amén,
como hablaba el pastor hace 8 días. Y hermanos, echaba y echaba aceite, pero ella no dijo, no, ya no necesito más de la palabra. Hay muchos así, que ya se quedan con la riqueza y ni más, ni más, ni más, ni más, ni más, ni más. Amén. Ella volvió a donde el profeta, diga, la instrucción me lleva a la obediencia y la obediencia me lleva a lo sobrenatural. Y ella dijo, bueno, ya, listo. ¿Y qué le dijo él? ¿Qué le dijo? Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual, ¿qué le dijo? Ve y vende el aceite. ¿Cuántos reciben una unción en las ventas? De todo lo que el Señor te ha dado, ese aceite lo tienes tú. Ese aceite lo tienes tú en el nombre de Jesús. Ay, no, hermana, ¿de verdad unción? Sí, claro. ¿Ella era vendedora? No, ella era una viuda, sola, sin nada. Ahora era la señora aceite, no la señora del aceite, ¿verdad? La empresaria, gracias hermanita Estelita. La empresaria. ¿Cuánto le creen al Espíritu Santo? ¿Cuánto le creen? ¡Hasta se puso bueno! Pero para llegar a ser empresaria tuvo que apartarlo primero. Y de ahí en adelante no pares de apartarlo primero. Siempre, a toda hora. Y Dios te va a bendecir. Y dice que ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. No llegó y cogió la platica y dejó a los acreedores así y te ven por Facebook saliendo a pasear con carro, con todo, y al que le debes, mire dónde está mi plata y no me pagan. ¿No les ha pasado así a ustedes, hermanos? A los que le deben, allá salieron paseando y no te han pagado. ¿Qué dijo el Señor? Apártalo primero, luego vende, luego paga a tus acreedores. Pague, hermano, pague. Dígale al que está al lado, ¿ya pagó? No, no tengo. Pagad a todos los que le debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Maritza estaba pidiendo oración porque ahora los impuestos, que es que eso está terrible. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no, o sea, que lo que Dios le dé a usted no lo vaya a coger para adulterio. Dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y dice, y tú y tus hijos, vivid de lo que quede. O sea que vendió, pagó y quedó. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Qué dice Filipenses 4:19? Póngase de pie. Filipenses 4:19 y 20. Levante sus dos manos. ¿Sí quedó con ánimo o no? ¿Cuántos están con ánimo? ¿Cuántos están con ánimo? ¿Seguro? ¿O usted dice amén porque los demás dicen amén? Algunos ni amén dicen. De acuerdo a tu fe, hoy recibes. En el nombre de Jesús. De acuerdo a tu fe, hoy recibes. Todos a la cuenta de 3 vamos a leer estos versículos preciosos. Ponga el 20 de una vez porque vamos a leerlo así de recorrido. ¿Listos? 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 Los amargados, los endeudados, todos listos. ¿Sabe una cosa? Que el aceite lo tenían que moler con mucho cuidado y salía el aceitico finito, pero ahí de que fueran a coger la pepa y se amargaba el aceite. Y muchos en los procesos nos hemos metido unas amargadas
¿Cuántos nos hemos amargado en algún proceso? Pero hoy es el día de soltar esa pepa, de soltar esa amargura y que fluya el aceite del Espíritu Santo. ¿Listos? Denle ese aplauso al Rey. 1, 2. Oiga, veo a poquitos con la Biblia. Eso sí nos gusta, ¿no? A ver, busquémoslo en la Biblia, es bonito. Muy bonito eso. ¿Dónde es Filipenses? Entre Génesis y Apocalipsis, muy bien. Filipenses 4, 19 y 20. 1, todos, 1, 2, 3. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando Dios te ha bendecido, te ha dado el aceite de su Santo Espíritu, levanta tus dos manos y dile a Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo. Esta es la iglesia de más vasijas, más. Bendiga las conexiones divinas, bendígalos en el nombre de Jesús. Más vasijas, más aceite, más. Más.